Quiero hablarles ahora acerca de un texto bíblico de Mateo capítulo 24, verso 29. Explicarlo de la manera del preterismo cronológico. Se los voy a leer el versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esto es importantísimo que un preterista lo entienda, si es que alguien se interesa por el preterismo. Es difícil que yo pueda encontrar a una persona no preterista, es decir, futurista, que pueda entender este versículo. Porque si no cree que esto ya pasó, no puede entender lo que sucede después de la muerte. Porque si su mente está esperando una segunda venida de Cristo, es porque en su mente no cabe lugar para pensar que las cosas ya están hechas y cumplidas espiritualmente y que solo espera que el alma del hombre vuelva a su reino, al reino de Dios. Es difícil explicarlo también, no es una cosa tan sencilla. Así que voy a tratar de explicarlo, sí, pero sí también voy a leerles una parte del libro de Apocalipsis en el capítulo 6. El sexto ángel, perdón, el quinto ángel. Cuando el quinto ángel abrió su sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poquito de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, al igual que lo que dice Mateo 24, verso 29. Y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron de la tierra, o a la tierra, sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bien, la pregunta aquí es la siguiente: ¿es esto en este mundo? Así como la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y aquí entonces hay que comenzar a entender las cosas que son espirituales. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué entendemos por cosas espirituales? Porque hay cosas que son terrenales, que es lo contrario a lo que es espiritual. Las cosas terrenales son este plano en el que vivimos. Por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo de carne, que es hecho de polvo. Por lo tanto, esto es terrenal, este cuerpo es terrenal. Pero el apóstol Pablo dice: si queremos entender las cosas espirituales, tenemos que entender que existe algo opuesto a este cuerpo, lo contrario de este cuerpo terrenal. Sería un cuerpo espiritual. También se puede llamar cuerpo celestial, porque lo celestial pertenece al mundo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay que partir de la base de que Dios no es materia. Dios entonces no es terrenal. Y como es espiritual, porque Dios es espíritu, pertenece todo al mundo celestial, espiritual y divino, que es lo contrario, lo opuesto a lo terrenal. Entonces, si esto se ve, el opuesto no se ve, porque tiene que ser opuesto, lo contrario
sería del mismo sistema. Entonces hay que poner atención en las palabras que hemos leído. Dice inmediatamente, Mateo 24, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahí tenemos que ver. ¿Para qué era la tribulación? ¿Cuál era las circunstancias de las personas? ¿Qué iban a suceder con ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Qué le iba a suceder a ellos? Todas esas preguntas tenemos que hacerlas y tenerlas claras para poder seguir entendiendo lo que dice el contexto del versículo. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Dios ha tenido que explicar a través de los profetas de que los judíos e israelitas habían tenido profetas enviados por Dios, los cuales tenían la misión de comunicarles a los israelitas de que tenían que arrepentirse de sus pecados, cambiar sus vidas, acercarse a Dios, volverse a Dios. Un montón de profecías que hablan de lo mismo. Si querían ver que las promesas de Dios se cumplieran en ellos. De lo contrario, si no se arrepentían, serían guardados hasta el día de la ira, es decir, reservados para el día de la ira de Dios. Vendría un día en que Dios tendría que hacer juicio. El juicio es como echar el oro al crisol. ¿Para qué se echa el oro en el crisol? Para purificarlo, porque se encuentra en forma natural revuelto con otras cosas, lo bueno y lo malo. Esa comparación que hace Dios con el oro es lo que va a hacer Dios en el día del juicio con Israel. Los va a llevar al crisol para purificarle sus almas. Eso el pueblo de Israel no lo entendió hasta que llegó el día. Bien, entonces las profecías estaban anunciando un tiempo en el cual Dios vengaría la muerte de sus profetas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 23, el capítulo anterior al que hemos leído, donde Dios le dice: ustedes dicen, si nosotros hubiésemos existido en la era de nuestros padres, no habríamos dado muerte a los profetas. Eso le dice Jesús a los fariseos, a los judíos contemporáneos. Y les dice: con esto ustedes están reconociendo que son hijos de ellos. Y aquí se cumple algo. Que el refrán dice: de tal palo, tal astilla. Generalmente los hijos heredan lo que sus padres hacen. Entonces Jesús, sabiendo que así es la naturaleza del hombre, le dice: con esto ustedes, al reconocer que son hijos de vuestros padres, de los que mataron a los profetas, yo entonces le entregaré a ustedes nuevos profetas, que son los discípulos de Cristo, a los cuales ustedes también, al igual que sus padres, matarán. ¿Para qué? Para que venga sobre ustedes toda la ira y la venganza de Dios, para hacer justicia, para castigar en ustedes el pecado de vuestros padres que mataron a los profetas. Eso está claro. ¿Qué había de ocurrir entonces en los días de la gran tribulación? En resumidas cuentas, iban a morir. Eso hay que entenderlo cuando uno lee el versículo 29 de Mateo capítulo 24. ¿Qué dice? Inmediatamente después de la tribulación, o sea, después de que ya están muertos. Eso hay que entenderlo. ¿Qué va a suceder? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces ya no estamos hablando de cosas terrenales, porque están muertos. Y estos muertos verían sobre sí que el mundo continúa para ellos, pero ahora ven que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor y que la tierra se está estremeciendo con la caída de estrellas. Eso está sucediendo cuando están muertos. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Hay que entender que los muertos también estaban vivos delante de Dios, muertos ante los hombres,
vivos para Dios. Por lo tanto, cosas como esas es natural solo si están muertos. Y por eso les leí el capítulo 6 de Apocalipsis. Porque también los muertos que estaban bajo tierra por años, ellos estaban desde el principio de la creación, o sea, desde el principio de la humanidad. Es decir, Adán estaba ahí abajo. Abraham, Matusalén, Moisés, todos los de sus épocas, todas las generaciones anteriores, estaban bajo tierra. Y los que habían muerto por el testimonio de Dios, estos que eran como los buenos, dice que le dicen a los ángeles: ¿hasta cuándo, Señor, estaremos aquí abajo? O sea, están hablando porque ya están cansados de esperar. O sea que los muertos están vivos. De esta manera se tiene que entender el versículo 29 de Mateo 24, que son los muertos los que ven que el sol se oscurece y que la luna no da su resplandor. Al igual que estos que están muertos están pidiendo que sean sacados pronto de debajo de la tierra. Dice: ¿hasta cuándo estaremos aquí abajo? Entonces los ángeles le dicen: esperen un poquito de tiempo hasta que mueran también vuestros hermanos, que han de morir igual que ustedes. O sea que en la tierra, en este tiempo, el ángel, antes del año 70, le está mostrando esto a Juan. Porque es en el año 70 cuando mueren estos. Esto entonces, este versículo, o estos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis están en relación a Mateo 24, verso 29. Están hablando de la misma época, del mismo acontecimiento, es decir, de lo que sucedió en el año 70. ¿Ok?